conozco aquí, hace más o menos unos 6 o 7 años. Y aprendí una cosa muy guay, que es que hablar de ciencia aquí no sirve para divulgar. Porque lo que es algo que la gente puede hacer en su casa. Claro, es que Mónica hoy, tío, me hizo pensar sobre ello. Digo, bueno, no, igual sí que sirve en algunas casas. La movida que yo me encontré cuando empecé a hablar de ciencia en bares es que la gente que venía al bar a escuchar tu charla era gente a la que ya le gustaba la ciencia. Y me gustaba muchísimo la experiencia, pero claro, es que tenía como 20 y pico caras que un viernes de tarde escogían venir a un bar a tomarse una caña, o lo que sea, no fomentemos el alcohol, mientras querían hablar de ciencia o escuchar hablar de ciencia. Y eso te genera una visión de lo que es divulgar muy rara, porque sientes que todo el rato la gente está súper interesada, que la gente entiende el vocabulario que utilizas y que es extremadamente útil. Pero la realidad, cuando tú consigues, y esto es difícil de hacer como científico y como divulgador, salir de esa caverna de eco que llamamos, que se da sobre todo en redes sociales, por eso probablemente en redes sociales no percibís o a gente que habla bien de ciencia o a gente que dice barbaridades sobre ciencia, es que no estamos llegando. La mayoría de las veces no llegamos. Necesito que todos los que estáis aquí cojáis el móvil y cojáis vuestra red social favorita, Instagram o TikTok, y busquéis cáncer. Solo cáncer. Mi plan para hoy es copiar una de las estrategias de mis mejores haters. Mis mejores haters... Bueno, yo tengo una caracterización de mis haters mientras buscáis cáncer en Insta o en TikTok. Os cuento. A mis haters no les gusta nada que esté validado científicamente. Me paga. Siempre aprovecho esta oportunidad porque es muy importante, por favor, si alguien conoce a la gente de la farma, del sector farma, que paga a los científicos por decir cosas validadas científicamente, que me avise, que le doy mi número de cuenta, porque la farma todavía no lo encontró. Y yo sí quiero ser millonario, pero a mí todavía nadie me paga por contar lo que cuento en redes. Vale, necesito que me levante la mano todos los que cuando buscáis la palabra cáncer en TikTok os sale algo que tiene que ver con el zodiaco. ¿Vale? Aproximadamente calculo un 30% de la gente que está aquí, 30-40. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois o conocéis ciencia o consumís regularmente divulgación científica? ¡Wala! Todos sois consumidores de divulgación y aún así al 30-40% de vosotros os sale el zodiaco. Y vosotros tenéis las cookies entrenadas como yo, para que lo que os salga tenga que ver con el contenido que consumís. Imaginaos lo que pasa cuando yo hago esta pregunta en una charla de chavales que están estudiando la ESO o de gente que es público general. Más o menos, en mi experiencia, casi la mitad tiene que ver con el zodiaco. Y es un problema muy grande, porque además hay un porcentaje muy elevado del resto de contenidos que yo encuentro cuando buscamos cosas sobre cáncer, y pasa con casi cualquier ámbito de la biomedicina, que tiene que ver con pseudociencia, pseudoterapia o estafas piramidales, que sobre todo se basan en vender suplementos alimenticios que supuestamente son antitumorales y en la práctica, oh sorpresa, no lo son. Os voy a contar alguna anécdota sobre eso. Entonces yo pensé, vale, si en mi experiencia hablar de ciencia en bares no vale de mucho, porque la gente ya sabe de ciencia y ya le mola la ciencia, entonces yo no permeo hacia el paciente. Pero sí que hay gente que tiene como mi idea de que es importante que utilicemos la ciencia para tomar medidas de salud pública o medioambientales, y acabamos de ver un ejemplo buenísimo de esto. Si no estáis todos convencidos ya por Mónica, no hay nada que yo pueda hacer hablando de cáncer para convenceros. Mi plan es montar aquí una estafa piramidal. ¿Vale? Lo que pasa es que no es una estafa, tiene base real. Ya que hoy tengo la oportunidad de hablar con, no sé cuántos seremos aquí, pero 20 y pico personas interesadas en ciencia, quiero daros algunos datos sobre cáncer y algunas explicaciones sencillas que yo uso habitualmente cuando divulgo en redes o cuando divulgo en la radio o en la tele o escribo la columna. Incluso algunos recursos que utilizo cuando hago algunas cosas institucionales para el Ministerio de Sanidad, para que vosotros, cuando alguien de vuestro entorno que os tiene como referencia como científicos, os haga preguntas sobre salud y en concreto sobre cáncer, que más o menos el cáncer toca a un 50% de los hombres y a un 33% de las mujeres a lo largo de la vida, o sea, nos toca a todos directa o indirectamente, tengáis herramientas para responder, tengáis recursos para alfabetizar, porque al final yo, en los años que llevo divulgando, me he dado cuenta de que una de las cosas que podemos hacer nosotros es ser como esa mini semillita
Pues por ejemplo decirle a toda la gente que conocemos que tiene trampas de velucinas, Churri, por favor, dile a tus padres que quiten la trampa de velucina, que estamos matando abejas. Entonces, este rollo es lo que nos permite que al final la ciencia llegue a permear en cómo las personas deciden sobre su vida. El entender que las decisiones sobre cáncer, o sobre vacunas, o sobre abeja velucina, no las hace alguien aleatorio, random y extraño que está pagado por las élites, sino que de esto sabe mi colega que estudió biología o que estudió medicina o enfermería y que de verdad me está diciendo la verdad. La mayoría de cosas que los pacientes encuentran sobre cáncer en TikTok son estas. Es la idea de que si hacen ayuno intermitente van a sobrevivir y en el mejor de los casos responder súper bien al tratamiento. En el peor de los casos no van a necesitar tratamiento, y esa es la idea que se llevan, porque van a activar la autofagia y eso va a destruir el tumor. O, sorpresa, uno de los mayores riesgos de mortalidad asociados al cáncer es la caquexia, o sea, la pérdida masiva de masa corporal por pérdida de músculo y pérdida de grasa, que puede acabar repercutiendo en la muerte del paciente. Esto sucede con cierta frecuencia en pacientes con tumores muy avanzados. Recomendar el ayuno a esos pacientes es una atrocidad, y aún así, ese es uno de los contenidos más frecuentes que se encuentran. Otra de las principales recomendaciones que se hicieron virales desde 2020 fue el consumir lejías, dióxido de cloro. Hay gente que diferencia el hipoclorito de otro tipo de lejías. La realidad es que eso quema el esófago, puede producir daños en el estómago y no tiene ningún tipo de ventaja terapéutica, como os podéis imaginar. Incluso se llega a producir clorogas en función del tipo de disolución que estén haciendo en casa, porque esto es algo que se recomienda de forma casera, utilizando sobredosis de potabilizadores de agua que están recomendados a otras concentraciones para potabilizar agua en montaña. ¿Vale? Si tú eres montañero y vas al monte y tal y puedes encontrar agua de manantial, pues hay unos potabilizadores a una dosis recomendada, pues le recomiendan echar de eso una barbaridad al agua del grifo para luego consumirlo. También pueden llegar a producir intoxicaciones por respiración de clorogas. Súper popular el dióxido de cloro. Aquello que tenéis a la izquierda es un montón de cosas relacionadas con un supuesto campo magnético que tú tienes exacerbado y cómo colocarte imanes o hacerte reiki o distintos tipos de pseudoterapias. Insertad aquí casi cualquier pseudociencia que queráis para solucionar las cosas. Entonces hay gente ofreciendo imposición de manos en clínicas por ahí. Podéis encontrarlas en Oviedo, ¿eh? Hay una en la calle General en Lorca, por ejemplo. Y lo pone, que hacen reiki. Y no es ilegal, no se le destierra la clínica ni nada. Y luego la otra opción, que es esta de aquí, es el cáncer causado por las emociones. Esto tiene base en las ideas de un señor que ya por supuesto está perseguido por la ley en varios países, estuvo en la cárcel en concreto en España, que empezó a generar un concepto que se llama la nueva medicina germánica. En su mentalidad, en su idea, con la medicina general, la medicina alópata, que llaman normalmente la gente que está en contra de que las personas con cáncer acudan a los hospitales, es una conspiración judeo-masónica para exterminar a todos los que no somos judíos. Entonces hay que evitar esto, y el cáncer en realidad se produce por un daño emocional. Mira, bueno, ¿a quién se va a creer esto? La realidad es que cada día en TikTok tenéis directos en los que hay miles de personas preguntándole a un desconocido si el hecho de que tengan un tumor en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo tiene que ver con que tiene un trauma respecto a su madre o respecto a su padre. Y hay gente con grupos de WhatsApp en Telegram y de Telegram, especialmente en Telegram, cobrando dinero por hacer asesorías a pacientes con este tipo de ideas. Y a mí me llegan todas cada día diciéndome: mi cáncer de mama es culpa mía por haber tenido una maternidad de no sé qué manera. Es real. Yo no lo conocía mientras estaba solo en el laboratorio, lo empecé a conocer cuando empecé a divulgar en redes. Entonces, tenéis que ser capaces de desmontar esto y de desmentirlo cada vez que os lleve. No os digo que os dediquéis a esto 24/7, pero que cuando alguien os pregunte: oye, ¿hay relación entre el cáncer y las emociones?, sepáis explicarle con claridad por qué no de esa manera. Porque a veces, y con el caso de la biodescodificación, la nueva medicina germánica y toda esa historia, yo me lo he encontrado, hacen cosas muy tramposas. Tipo, decirle a una paciente con cáncer de cuello uterino es que tú tienes un trauma porque tu marido te engañó. No, tú no tienes un trauma porque tu marido te engañó. Tu marido te engañó no solo con la otra persona, tampoco contigo, y te pegó un virus de papiloma humano porque tú no estabas vacunado. Y ha sido la infección por virus de papiloma humano lo que te ha provocado un cáncer de cuello uterino, no el trauma por una infidelidad. Pero como la infidelidad es coincidente en el fenómeno real y en el fenómeno inventado,
normalmente lo aprovechan. Utilizan parte de la mentira y parte de la verdad, y por eso es tan peligroso y es tan importante que expliquemos con claridad qué es lo que pasa. Entonces, ahora que os he traumatizado un poco con las cosas que me encuentro en TikTok, os voy a seguir traumatizando un poquitín más, pero vamos a encontrar algunas soluciones. La primera cosa que a mí me gusta explicar cuando hablo de cáncer es que el cáncer no es un bicho. Y esto es súper importante, sobre todo cuando hablamos de cáncer con menos. El cáncer está hecho de nosotros mismos, es una parte de nuestras células que funciona mal. Y el motivo por el que funciona mal es diferente. No hay un cáncer. Y por eso no hay una cura al cáncer. Ni oculta, ni descubierta, ni medio pensionista. Hay 200 o más de 200 tipos de enfermedades distintas. Entonces, el sitio al que nos mandan cuando se nos diagnostica un cáncer tiene más que ver con qué especialidad tienen los médicos en esa planta del hospital, en ese pasillo del hospital. Si los médicos en ese pasillo del hospital saben hacer o interpretar las pruebas necesarias para saber si ese órgano funciona bien. Si saben qué medicamentos hay que recetar cuando ese órgano no funciona bien. Si saben entender las analíticas que reflejan el funcionamiento de ese órgano, pero no necesariamente con cómo o por qué se produjo ese cáncer. Hay cánceres de mama que molecularmente se parecen más a algunos cánceres de pulmón. ¿Y esto por qué nos importa? Porque cuando tú le preguntas al vecino, que también tuvo un cáncer en la oreja izquierda, qué tratamiento le dieron y cómo le fue, y en función de lo que el vecino te diga, te sientes reconfortado o consolado, o te agobias un montón porque resulta que el vecino se murió, en realidad, si tú no tienes conocimiento un poco para discernir si ese tumor es como el tuyo o no, no te vale para nada. Te vale de cara, por ejemplo, si los dos tuvisteis una quimioterapia en la que se os cayó el pelo, cómo la afrontasteis a nivel logístico. Si de repente a los dos se os secaba la piel, ¿qué crema hidratante os iba bien? O si os fue bien o no formar parte de un grupo de pacientes. Pero para la parte científica, para tener expectativas diagnósticas y pronósticas, no. Y esto como científicos, aunque os dediquéis a algo que no tenga nada que ver con esto, es importante que lo sepáis. Porque en algún momento, muy probablemente, alguien os va a hacer esta pregunta. Entonces, la localización del órgano no es una explicación de cómo es molecularmente. Súper importante que las personas no se comparen con otras en función de dónde tienen el cáncer. Para cosas que son específicas, o sea, para cosas logísticas de la vida, por supuesto, las asociaciones de pacientes son algo que es lo primero que yo recomiendo. La siguiente cosa que a mí me gusta contar es que el cáncer es una consecuencia de la evolución. Para esto necesitáis que os escuchen un ratín más. Hay que utilizar un gancho potente al principio del vídeo para que la gente se quede a verlo, porque ahora tendremos muy poco. Esta atención que me estáis prestando aquí no es lo normal. Entonces, resulta que en un momento en la evolución, al menos hace 1,7 millones de años, porque es cuando tenemos evidencia de principios de pluricelularidad, las células empiezan a asociarse, empiezan a hacer gestiones colectivas y crean una sociedad. Y a ver, ¿qué pasa en una sociedad cuando alguien se queda en los recursos de los demás? Tipo, alguien compra todos los pisos, que el resto no tenemos donde vivir. Estamos todos convencidos de esto, ¿no? Hasta llegamos a este punto. Bien, pues lo mismo sucedió en la evolución en el momento en el que hubo un determinado grupo de células que empezó a consumir los recursos de los demás, a priorizar su propio crecimiento, comprometiendo la supervivencia del conjunto, del ecosistema de células que en realidad somos los seres vivos pluricelulares. En ese momento es cuando la selección natural seleccionó la muerte como un mecanismo programado de solidaridad para asegurar que sobrevivimos todos, porque no hay uno que no aporta al resto y que consume todos los recursos de los demás. Esto se controla a nivel genético. Al principio las células embrionarias se ocupan de cómo crecer y conforme van envejeciendo empiezan a expresar unas partes concretas de su ADN, que son las que les enseñan cómo hacer su función. Es un poco como la especialización de los seres humanos. Os estoy contando la explicación que le hago a los nenos para que vosotros os quedéis con ella, porque es muy fácil, y luego la podéis copiar. Esto cuanto más gente lo repita, mejor funciona. Entonces la historia es que la célula al principio lee la página del libro de cómo crecer. Está con este capítulo ahí en las células embrionarias. Pero luego, conforme va madurando, empieza a especializarse. Cuando tú vas escogiendo asignaturas optativas, y llega un momento en el que adquiere la formación para hacer su función. Tipo, las células del sistema inmune van a aprender a ser policías. Y van a leer la página o el capítulo del ADN que les enseña a ser policías. También cuando se atacan a sí mismas, tipo cuando los policías atacan a la sociedad, pues hay un problema. Son las enfermedades autoinmunes. Este ejemplo es muy polifacético. Las células del hueso aprenden cómo generar soporte, cómo generar estructura, como si fueran constructores. Pero a veces alguna célula, como cuando se va a dividir, tiene que copiar el libro entero de instrucciones, tiene que copiar el ADN y lo tiene que hacer muy rápido, comete un error.
Y si comete un error en el índice, en un punto clave que le dice a qué página hay, puede volver a leer la página de cómo crecer en lugar del capítulo o la página de cómo hacer su función. Entonces se convierte en una célula egoísta que crece descontroladamente y consume los recursos de los demás. Pero se parece mucho al resto, porque viene de esa misma célula embrionaria. Por eso es muy difícil para la policía y para los medicamentos distinguirla del resto, porque solo son algunos pequeños detalles los que le hacen expresar la información genética que no debería. Y si no tenemos herramientas que la distingan, por ejemplo, si un hermano gemelo hace un delito y el otro no, pero son iguales, es muy difícil distinguir quién de verdad ha cometido el crimen. Y es muy difícil conseguir medicamentos que solamente ataquen al que ha cometido el crimen. Por eso muchos medicamentos oncológicos tienen muchos efectos secundarios, por eso muchas veces es difícil descartar o identificar en ambos sentidos la presencia de un cáncer en estadios tempranos. Las razones de estas dificultades clínicas no es que la gente no quiera identificar que ahí hay un cáncer, o que los médicos no hagan bien su trabajo. Es que es verdaderamente difícil, porque el cáncer no es una bacteria externa, el cáncer está hecho de ti. Es una parte de ti mismo que ha destruido esa solidaridad colectiva entre los distintos tejidos y que está consumiendo los recursos y el espacio de las demás. Entonces, cuando alguien nos plantea este tipo de problemas, ¿cuál es el poder de la mente? O sea, ¿en qué medida tu estado de salud mental afecta a tu riesgo de padecer cáncer? ¿O por qué aparecen resistencias a los tratamientos? ¿O qué es la quimioterapia? Si es un veneno, si no lo es, si hay que utilizarla, si no hay que utilizarla, si hay cada vez más cáncer, qué pasa con el cáncer en los niños, o si los tiburones tienen cáncer, tenéis que saber contestar. Porque cada vez que elegís no contestar, y esto vale para cuando alguien os pregunte cualquier cosa sobre un tema del cual sepáis. Si habéis estudiado una carrera de ciencias, esto es súper importante, pero vale para cualquier campo. Si no respondéis vosotros, la gente va a buscar la información en otro lado. Esto sirve para los periodistas, que tienen una lista de expertos a los que contactan. Si tú no les contactas, van a ir a preguntarle a otro que tenga menos reparos a contestar. Y vale para la gente que os pregunta. La gente va a acabar preguntándole en TikTok. En el mejor de los casos le preguntará a alguien que le diga, pregúntale esto a tu médico, que es el único que tiene toda la información clínica. En el caso más común le preguntará a alguien que le va a vender una pseudoterapia. Yo espero poder daros estrategias para responder más o menos a cada una de ellas. La primera es el poder de la mente. Esto es lo que presentan los de la... Es que me cuesta hasta llamarlo pseudoterapia, los de la nueva medicina germánica que os contaba antes. Presentan un tag mal hecho. ¿Veis que hay como unos círculos concéntricos sobre aquí el cerebro, el de la izquierda? Y a la derecha que no hay esos círculos concéntricos. Hasta los de letras distinguen la diferencia, ¿eh? Esto es súper importante, es así de obvio, no hay que saber leer un tag. Lo de la izquierda es un artefacto. Eso pasa cuando la persona que se está haciendo el tag se mueve. Pueden aparecer ese tipo de formas. En la nueva medicina germánica dicen que eso es el shock biológico. Es súper importante ser capaces de decirle, no tío, eso es lo que pasa cuando alguien se movió. Esto es un tag bien hecho. Si alguien se mueve en una prueba de imagen o en el microscopio, aparecen cosas que no son reales. Y si se te contaminan las células en cultivos, te juro que salen hongos. No es que el cáncer sean hongos, es que tú eres un gocho en cultivos. Esto no es un ejemplo tonto, es que también es un bulo que hice varios vídeos desmintiendo. Para hablar sobre el poder de la mente o el impacto es importante explicar a la gente que correlación no implica causalidad. Esto también os lleva un rato hacerlo. Explicarle a una persona que para saber si hay una relación entre un problema, por ejemplo el estrés y el cáncer, tú tienes que demostrar cómo cada una de las cosas implica la siguiente. Y que eso implica contestar a muchas preguntas. ¿Qué es el estrés? ¿Qué estamos midiendo? ¿Solo el cortisol? ¿Pero el cortisol cuándo? ¿Pero cuándo baja? ¿Pero cuándo sube? ¿Pero durante cuánto tiempo? Normalmente yo no explico todas estas cosas, pero sí te hago el siguiente razonamiento. Pues mira, si tú tienes un problema de salud mental, muy probablemente es porque tú tienes unas circunstancias en tu vida que te impiden priorizar cosas que son buenas e importantes para ti. Muy probablemente tienes muchísimo trabajo, no llegas al fin de mes, no tienes recursos para pagar médicos privados, o tienes muchísimas cargas familiares, personas a las que tienes que cuidar. Cuando todo eso pasa, probablemente no tienes o recursos o tiempo, los recursos pueden ser económicos o de otro tipo, quiero decir, para comprar comida sana, cocinarla, comer todos los días a tus horas, hacer ejercicio, tener una buena higiene del sueño y limitar la cantidad de horas que trabajas. Y muy seguramente te retrasas a ti mismo y no haces tus chequeos médicos a tiempo. Incluso a lo mejor estás tan mal
que eso facilita que tú tengas conductas lesivas como beber alcohol o utilizar tabaco o comer comida procesada muy a menudo y tener sobrepeso. Todo eso aumenta tu riesgo de padecer cáncer y está relacionado con tu salud mental. Pero es porque cuando uno tiene problemas de salud mental o un estrés elevado, es muy difícil cuidar de su propia salud y de los hábitos que sabemos que previenen todas las enfermedades asociadas al estilo de vida y al envejecimiento, no solo el cáncer. Entonces, esta es la relación. No es que tus pensamientos provoquen directamente que las células se pongan a crecer como locas porque inhiban P53. Es que el estrés reduce la actividad de tu sistema inmune y además tenemos todo este cambio de hábitos. Eso sí lo podéis explicar, porque no requiere explicar los mecanismos por los cuales el cortisol afecta a la señalización ruedas de las células, ¿verdad? Aquí ya la gente que haya hecho una carga de letras no me entiende. Pero lo otro lo tenemos todos. Primera cosa súper importante que explicáis. La segunda cosa es la de si cada vez hay más cáncer. Spoiler, sí, cada vez hay más. Por varios motivos. Porque vivimos más. Cuanto más tiempo, más veces reproducimos las células, más probable que se acumulen mutaciones que hagan que aparezca cáncer. Por supuesto, porque tenemos muchas veces un estilo de vida poco saludable y provoca lo que acabamos de explicar ahora. Pero también porque lo detectamos más, mejor, antes y además hablamos más de ello. Que hace 15 años, cuando mi madrina se murió de cáncer, que es el motivo por el que yo me dedico a la oncología, resulta que no se podía decir. Era como una especie de tabú y la gente lo ocultaba. Casi que solo lo sabía el farmacéutico que te pasaba los medicamentos para las náuseas después de la quimio. Pero vaya, había cáncer. Tenemos restos de dinosaurios con cáncer. Vale, venga, todo el mundo a hacer una foto, la foto del dinosaurio, que me la de Dios para cuando os preguntéis. ¿Vale? Si no, lo podéis buscar. Dinosaurios con cáncer. Es un paper, juraría que de Nature, que tiene ya un mogollón de años. Hay periodistas científicos buenísimos y otros que son un desastre. Que dicen, los tiburones no tienen cáncer, las ballenas no tienen cáncer, los elefantes no tienen cáncer. No. Lo que pasa es que tienen poco. O que sobreviven mucho tiempo con tumores. O que tienen maneras de destruir los tumores. Pero cáncer tienen. Ahí tenéis un tiburón con cáncer. También hay fotos de elefantas con cáncer. Pero son capaces de sobrevivir por distintos mecanismos. Hay varias hipótesis y muchas razones moleculares por las que son capaces de sobrevivir más. Por ejemplo, las ballenas tienen una tasa mutacional en las células muchísimo más baja que las personas y cuando se hacen modificaciones en concreto que tienen las células de las ballenas en células humanas también mutan menos, por ejemplo. O los elefantes tienen más copias de P53, que es un gen que se ocupa de mantener la integridad del genoma y de controlar la muerte celular. Se llama Master Regulator, o sea, hace de todo para controlar que no crezcan descontroladamente las células. Pero, a ver las tareas. Luego dicen, bueno, por las personas en condiciones naturales no. Alex. A la izquierda, un pie de Neandertal con cáncer, con osteosarcoma. Es un huesecillo del pie. Sí. A la derecha, según estáis mirando vosotros, esto es un trocito con cáncer. Esta parte de aquí que estáis viendo es una parte tumoral, también de osteosarcoma, en un pie de Homo sapiens. Tenemos muchísimos restos prehistóricos, pero no solo tenemos restos prehistóricos, sino que también los vamos teniendo a lo largo de la historia. La evidencia más antigua que tenemos dentro de la historia de que éramos conscientes de que había cáncer es el papiro de Edwin, que es del año 1700 a.C., que tenéis la foto ahí, en el que se hablaba de varios aspectos médicos, entre ellos la presencia de cáncer de mama y lo difícil que era de curar. Intentaban cauterizarlo, no funcionaba. Encima tenéis también un osteosarcoma que había formado la parte cerebral, el piquito que tenéis hacia la derecha en la parte derecha del cráneo. Y también hace aproximadamente 2017, es este paper, sí, y en el que participaron científicos de la Universidad de Granada en colaboración con Cambridge, si no recuerdo mal, se hicieron CAT a momias y encontraron evidencias de tumores cerebrales, tumores de mama y también algunos tumores óseos, de momias egipcias. Y a la derecha tenéis un cementerio medieval, siglo XV, del Reino Unido, con restos de osteosarcoma que también se encontraron. ¿Por qué solamente hablo de osteosarcoma? Pues porque evidentemente solo nos quedan los huesos. Quitándolo de las momias, donde podemos ver otras evidencias, gracias a la preservación y al TAC, actualmente, es de lo único de lo que podemos encontrar. Pero siempre ha existido. Y cuanto más envejezcamos, más habrá. ¿Cuál es la particularidad? Que cada vez sobrevivimos más y cada vez tendremos mejores tratamientos y más específicos. Y aquí llega la parte de los tratamientos y las resistencias. Me gustaría que supieses explicar que no hay una cosa que se llame quimioterapia y que llevemos dando los últimos 70 años. La quimio así como tal no existe.
Existen más de 50 tipos de medicamentos diferentes que lo que tienen en común es que interfieren en la capacidad de todas las células para reproducirse, por distintos motivos químicos. A eso es a lo que llamamos quimioterapia. Y se distingue, por ejemplo, de las terapias dirigidas, que son terapias que entran preferentemente solo en las células cancerosas. A veces también en las sanas, pero mucho menos. Por ejemplo, porque utilizan para entrar una molécula que se expresa mucho más en las células cancerosas que en las sanas. Es distinto también de la inmunoterapia, que utiliza el sistema inmune, o de la radio, que lo que utiliza es radiación para destruir a todas las células, como la quimio, de esa zona. Entonces, es importante que sepan que en realidad las terapias son como una especie de mosaico, de puzzle, y que a cada paciente se le da lo que le toca. Es cierto que existe un protocolo, pero también es cierto que el protocolo se adecúa en función de los genes que tiene mutados esa persona, que eso en general se estudia en los hospitales. En Lucas se estudia bastante y bien, tenemos mucha suerte con la unidad de oncología molecular. Y sobre todo en España, porque tenemos acceso público tanto al consejo genético, ahora os cuento de qué va, como a las terapias personalizadas siempre que es necesario. Existen, por ejemplo, terapias de células del sistema inmunológico que se fabrican para cada paciente en el hospital, que se llaman células de la carta, los que vengáis del ámbito bio ya las conocéis. Eso aquí se hace. Esas terapias, cuando se venden en lugares en los que el sistema sanitario es privado, valen aproximadamente entre 150.000 y 500.000 euros por paciente, o dólares. Aquí no, aquí quien las necesita las tiene. Especialmente en este caso, pacientes pediátricos. Existe ya actualmente una mujer viva que hace 19 años fue una de las primeras personas tratadas con células de la carta, ahora tiene 2 niños. Hay muchísimos casos de éxito en la actualidad. Y ese es el mensaje que a mí también me gusta transmitir. Que existe un mosaico de medicamentos personalizados, que cada uno funciona de una manera concreta y que en el hospital se te ajusta, que en España tenemos acceso a esta personalización, que cuando existe riesgo de enfermedad hereditaria, el cáncer no se hereda, importante, se hereda la predisposición genética a padecerlo, o sea, alguna mutación que pueda aumentar las probabilidades de que suceda. Cuando eso puede suceder, aproximadamente en un 10% de los casos, si hacemos la media, en mama en Asturias es un 10%, pues por ejemplo en vejiga, lo miré el otro día, está entre un 5 y un 8, en próstata suele estar en torno al 8, pero un porcentaje bajo de los casos de cáncer se debe a mutaciones hereditarias. El hospital va a buscar a tu familia. Te van a llamar y te van a decir, oye, tú tienes esta mutación, existe el riesgo de que sea hereditaria, que vengan tus hermanos, que vengan tus padres, no lo han tenido, que vengan tus hijos y te van a dar ese acceso gratuito. Si eso sucede y es una mutación descrita ya por la literatura científica, vas a tener acceso a la selección embrionaria en la seguridad social para que no se herede tu descendencia y está cubierto. Incluso además de esto, existen empresas que te pueden hacer el panel por 2.000 euros. Yo sé que 2.000 euros no es poco dinero, pero tampoco es muchísimo. Probablemente muchísima gente quiere, si está en un proceso de diagnóstico, recibir un panel. Hay una, no es publi, hay una spin-off, por ejemplo, aquí de Asturiana, que sucede en la Universidad de Oviedo, si queréis el nombre, y luego os lo digo. Pero hay 300.000, 1.000 empresas de sitios diferentes que hacen paneles, y es una opción que los pacientes tienen que saber que existe. ¿Cuál es la situación actual? Pues un poco la que os decía antes, ¿no? Vale, que nos va a tocar a todos, más o menos, si queréis los datos actualizados porque a alguien le interesa a nivel de curiosidad, si vamos saca todos los años ese resumen de ahí, de qué aumenta, qué disminuye. Pero lo importante es que en los últimos 40, y este es el dato que yo más repito, hemos duplicado la supervivencia. Entendemos por supervivencia libre de enfermedad a partir de 5 años, que es normalmente en la mayoría de tipos de cáncer cuando se le da el alta a los pacientes en oncología. Por ejemplo, en próstata muchas veces uno puede estar en supervivencia bajo observación 15 o 20 años sin molestia de viejo por un cáncer de próstata que nunca comprometió su supervivencia, ¿vale? Hay particularidades. Actualmente estamos en un 57% de supervivencia de los diagnósticos iniciales. Eso es el doble en los 90. Coime, tenemos motivos para ser optimistas, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte de esta aceleración de la supervivencia viene a partir de 2010. En los 90 había un tumor que afecta esencialmente a la gente por menos de debajo de 25 años, que es el tumor tipo Hodgkin, es un tipo de linfoma, y en los 90 se preguntaban cuándo podrían curar alguno. Ese tumor actualmente tiene una supervivencia libre de enfermedad, con 6 meses de quimio en la mayoría de los casos, del 95%. La pregunta ahora es cuándo van a poder curarse todos los tumores tipo Hodgkin. Entonces, existen casos así, es cierto que, por ejemplo, páncreas es un gran reto, pero no nos quedamos con la idea de que se siga haciendo lo mismo con el mismo medicamento, sobre todo porque no es verdad. Y la última parte que quiero contaros es que al final, si yo divulgo
vale para poco porque no tengo tantos seguidores, pero si divulgamos todos un poquito, si todos metemos un poquito en la cabeza de la gente que nos rodea y cabezas, sobre todo cuando nos preguntan, no alfabetizando ahí, chapando a la gente todo el rato como estoy haciendo yo y con vosotros, pero si todos metemos un poquito el pensamiento crítico y el pensamiento científico en la gente que nos rodea, podemos conseguir cosas muy chulas. Aquí, o sea, está el Linktree para todas las redes y la columna y las demás cosas que hago, donde escribo y hablo y demás. Yo mido el éxito de mi divulgación en el impacto concreto que tiene sobre la vida de las personas. Y hay un ejemplo muy reciente que quiero compartir con vosotros y creo que podéis seguir. O sea, estoy segura que en América hoy, si alguien se va de aquí y quita las trampas de velutina del Prado, ella va a sentir que su divulgación sirvió. Fue 2 casos este año, hace unos meses, un familiar muy cercano a mí tuvo una señal de cáncer de pulmón en una radiografía que se dio porque tenía una tos persistente. Y esa persona tenía una sensación como muy chunga respecto a oncología porque había perdido un ser querido por cáncer y no quería. Y yo cuando vi los resultados de la prueba le dije como, no, o sea, vas a ir a onco y tal, y porque es súper raro pillar un tumor de pulmón pronto, porque la mayoría, el 90% están relacionados con el tabaco y normalmente debutan muy tarde. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno debuta con un cáncer de pulmón por ser fumador pasivo, sí, es por culpa del tabaco, pero no tiene tanta mutación. Entonces tú puedes pillar un pulmón en estadio 1B. Cosa que pude ver incluso mucho, o sea, antes de que llegase la histopatología, porque todos los signos de todas las pruebas eran muy claros. Esa persona 6 meses después no tuvo que recibir quimio, ni radio, ni nada, fue cirugía, tal, funcionó. Y está bien, y está con nosotros. Si sois capaces de reproducir algo, convenceréis a alguien de tener un estilo de vida un poco saludable sobre el cáncer y de no saltarse los chequeos y los cribados, porque eso es la clave para pillarlo pronto. Con pulmón todavía no hay cribado, pero con colon, mama, próstata y demás sí. Y que lo hagáis porque podemos sobrevivir mucho, no hay que tener miedo al cáncer, pero sí hay que tratarlo a tiempo. Y eso es lo que os quería contar.